Esto es DW Noticias. Desde Berlín, el grupo Wagner detiene su avanzada hacia Moscú luego de que Rusia impusiera el régimen de operación antiterrorista en 2 de sus provincias, ante lo que Vladimir Putin llamó un motín militar por parte del grupo mercenario. Los grupos armados iniciaron una avanzada hacia Moscú y tomaron infraestructuras militares en el camino, mientras la capital se ha visto blindada para resistir un posible ataque. Estos son nuestros titulares. En un discurso televisado, el presidente de Rusia aseguró que su país ha sido traicionado y que dio la orden de neutralizar a quienes participen en la insurgencia armada. El desafío a Putin llega tras meses de disputas entre el mandatario ruso y Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo mercenario Wagner. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. Y arrancamos esta edición de DW Noticias con los últimos acontecimientos en Rusia y noticias de última hora. En un mensaje de audio divulgado por Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, afirmó que dio la orden a sus tropas de volver a sus bases con el fin de evitar un derramamiento de sangre. La noticia llega tras un discurso televisado del presidente ruso Vladimir Putin en el que prometió aplastar lo que calificó como motín armado iniciado el viernes. Prigozhin, en el pasado estrecho colaborador de Putin, había dicho que quería derrocar el alto mando militar de Rusia. Los combatientes del grupo Wagner se habían dirigido a Moscú. En los alrededores de la ciudad de Rostov del Don, en el sur de Rusia y cerca de la frontera con Ucrania, se vieron vehículos blindados. Prigozhin había afirmado que sus fuerzas controlaban emplazamientos militares clave en la ciudad. Se han divulgado además imágenes de una explosión en la ciudad de Voronezh, situada a unos 500 kilómetros de Moscú. El gobernador de la región de Lipetsk, cuya capital se encuentra a unos 470 kilómetros al sur de la capital rusa, afirma que las fuerzas de Wagner entraron en la región. Las autoridades han exhortado a los habitantes a permanecer en sus casas. El grupo de mercenarios Wagner ha jugado un rol crucial en la invasión de Rusia a Ucrania, ante lo que consideraron los aliados de la OTAN una serie de graves fallos en la estrategia militar rusa. La OTAN vio con asombro la adjudicación de operativos en Ucrania a las milicias de Wagner. Poco después se hablaba ya de discordias entre el ejército ruso y Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo, que ahora ha desafiado a Putin y que llegó a jurar que sus tropas estaban dispuestas a morir por su causa. Los habitantes de Rostov se despertaron el sábado con la presencia de mercenarios del grupo Wagner en las calles. Su líder, Yevgeny Prigozhin, afirma que quiere derrocar a la cúpula militar rusa, lo que supone una escalada significativa de las luchas internas entre ambos bandos. En un discurso televisado, el presidente Vladimir Putin instó a los mercenarios de Wagner a abandonar sus planes y aseguró que se tomarán medidas decisivas para estabilizar la situación en Rostov. Insisto, cualquier revuelta interna es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nuestra nación. Es un golpe para Rusia y para nuestro pueblo. Tomaremos medidas contundentes para proteger a la patria de esta amenaza. Quienes nos traicionaron y prepararon una rebelión armada, quienes eligieron el camino del chantaje y de los métodos terroristas, sufrirán un castigo inevitable. Responderán ante la ley y ante nuestro pueblo. Prigozhin acusa a la cúpula militar rusa de lanzar ataques contra sus tropas y dice que son ellos quienes mienten al presidente. Los líderes militares rusos aún esperan poder ganar esta guerra. Pero mientras no haya éxitos militares, la cúpula del Ministerio de Defensa miente cuidadosamente al presidente. Y los informes que recibe el presidente no se corresponden en absoluto con la realidad. Hay 2 agendas, una sobre el terreno y otra sobre la mesa del presidente. El grupo Wagner ha sido clave en la invasión rusa de Ucrania. Prigozhin, envalentonado por las victorias en el campo de batalla, como aquí en Bakhmut, había ido subiendo el tono de sus críticas al Kremlin. Críticas que se están convirtiendo ahora en una gran amenaza para Moscú y toda su cúpula militar. Y el periodista Ricardo Marquina una cara conocida para ustedes, ya que reporta regularmente para nosotros desde Moscú. Se encuentra ahora aquí con nosotros para analizar estas noticias en desarrollo. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. La situación, por supuesto, es sumamente difícil de valorar, pero ¿qué sabemos sobre esa orden de Prigozhin de detener el avance hacia Moscú?
Hola, muy buenas noches. Pues lo que sabemos es que se ha fraguado tras unas conversaciones entre Prigozhin y Alexander Lukashenko, el líder dictatorial de la vecina Bielorrusia y aliado fundamental de Vladimir Putin en la región. Los pormenores no los conocemos, pero está claro que Prigozhin tenía como cartas sobre la mesa, sobre todo el control de la ciudad de Rostov y probablemente también la de Vorónezh. Si Rusia hubiese atacado esas dos ciudades, el ejército ruso, quiero decir, hubiese atacado a Prigozhin en estas dos ciudades, estaríamos hablando de la Segunda Guerra Civil Rusa, lo cual nos pondría a todos en un escenario totalmente nuevo y muy peligroso. No sabemos cuáles son los detalles, lo que sabemos es que Prigozhin ha dado la orden a sus hombres de volver a Ucrania y lo que no se ha explicado es qué va a pasar con el propio Prigozhin, sobre todo después de que Putin dijese estas palabras de que los amotinados iban a pagar un altísimo precio. De momento no parece que Prigozhin se vaya a entregar a las autoridades. Y por supuesto, toda esta situación se sigue con muchísima atención en la misma Ucrania. Ricardo, ¿qué impacto pensás que pueda tener todo esto sobre la guerra en Ucrania? Bueno, ahora mismo, después de estas últimas noticias que han sido apenas hace 20 minutos, cuando hemos sabido que Prigozhin ha dado la orden de volver a sus bases, de retirarse de su avance hacia Moscú, pues había una ventana de posibilidad para las fuerzas ucranianas de intentar avanzar, quizás ya no tanto en Donetsk y Lugansk, que son zonas muy protegidas, pero quizás sí en Zaporilla o incluso en la propia Rusia o en la propia Bielorrusia. Algunos de los voluntarios bielorrusos que llevan un año luchando al lado de Ucrania habían llamado a sus voluntarios a armarse y a marchar sobre Minsk, que también ese sería un escenario nuevo y también muy peligroso. De momento, sí es verdad que finalmente la crisis entre Prigozhin y Putin, entre Prigozhin y Shoigu, el ministro de Defensa ruso, ha sido un pico de crisis y ahora se estabiliza, pues volveríamos al escenario de hace 2 días. Eso está por ver, porque las noticias de la retirada de Prigozhin son muy recientes. Pero sí, insisto, si la inestabilidad se estanca en la propia Rusia, los ucranianos tienen la oportunidad de empujar en cualquiera de los frentes que tienen abiertos. Ricardo Marquina con los detalles de la incertidumbre que reina ante la avanzada de las fuerzas del Grupo Wagner hacia Moscú. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. A vosotros. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estuvo también, por supuesto, pendiente de lo ocurrido en las últimas horas. En su discurso diario dijo que era una muestra de que Moscú ha perdido el control. Zelensky dijo que Putin ha creado esta amenaza él mismo, llamándolo el señor del Kremlin. Lo increpó diciéndole que cuanto más tiempo permanezcan sus tropas en tierra ucraniana, mayor será la devastación que traerán a Rusia. Y por supuesto, continuamos analizando estas noticias en desarrollo. Para ello contamos también con Natalia Smolentseva, mi compañera periodista del servicio en ruso de DW. ¿Qué tal, Natalia? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y si bien esta avanzada hacia Moscú, que ahora acaban de detener, nos tomó por sorpresa, los roces entre Putin y Prigozhin en realidad no. ¿Se esperaba que llegara todo esto a algo así? Bueno, el conflicto entre Prigozhin y las fuerzas militares rusas, los jefes del ejército y el ministro de Defensa, ha sido por últimos meses y semanas, y Prigozhin era la única persona básicamente que se atrevía en criticar el avance militar ruso en Ucrania. Se criticaba incluso Putin mismo, y el conflicto pues tenía que seguir a algún punto, y eso fue esperado por muchos expertos. Lo que no fue esperado que sea tan rápido y que se retira Prigozhin también, como acabamos de escuchar ahora, porque tampoco parece muy lógico. Ayer decía que criticaba no cómo está la guerra, pero realmente el inicio de esa guerra dijo que no tenía sentido la guerra en Ucrania, y ahora pretende volver a luchar allí en Ucrania después de haber dicho esto. Es una cosa. La segunda cosa, ha ido a por Moscú con sus tropas, pero su único objetivo que ha dicho era quitar los jefes militares, pero no ha dicho nada contra Putin directamente, no ha dicho que pretendía coger el poder en la capital, lo cual también no se explicaba qué era
era su motivo que pretendía hacer, y ahora por lo visto pues le han ofrecido algún pacto, algún contrato. Por otra cosa no se puede explicar lo que está pasando, y la pregunta es qué le han ofrecido y qué va a pasar después. Efectivamente, esa es la gran pregunta, porque ya lo decías, la lógica no necesariamente es fácil de entender en este caso, sobre todo porque estamos hablando de diferentes escenarios que se pueden abrir ahora, porque Putin claramente no puede dejar probablemente que todo esto se quede así. ¿Qué escenarios desde tu perspectiva se abren ahora entonces? Bueno, Putin hoy por la mañana en un discurso a la población le ha llamado traidor y ha dicho que los traidores pues les espera una condena, una pena. Entonces, después de haber dicho eso, aunque no ha mencionado Prigozhin por su nombre, pero era clarísimo que referencia a él, él no puede dejarlo así, no puede no castigar a él. Pero de momento no vemos Prigozhin que se va a rendirse. Entonces nos queda ver qué poder tiene ahora Prigozhin, porque si realmente después de eso no le van a arrestar, no le van a quitar de su puesto, eso va a significar noticias muy malas para Putin, que está perdiendo realmente el poder. Y el hecho de que un ejército de mercenarios ha podido conquistar una ciudad bastante grande e importante como Rostov y partes de Voronezh, eso también son noticias muy malas para Putin, y yo creo que la gente, los analistas, pero también la población rusa, pues ve que ya no está tan fuerte en el poder. Las apreciaciones de Natalia Smolenska de la redacción en ruso de DW. Muchísimas gracias, Natalia, por este análisis. Y es todo por esta edición. Hasta la próxima.